noches desde el lugar del mundo donde nos estés escuchando. Somos los sentipensantes. Quizás escuchaste nuestros programas anteriores, pero si no lo hiciste, te vamos a ir adelantando que daremos paso a nuestro segundo encuentro sobre la disonancia cognitiva. Y me gustaría comentarles que la disonancia cognitiva, según la psicología social, es ese estado de malestar o tensión de dos fuerzas contrapuestas que se generan en la mente del ser humano porque existe un devenir del sentir y del pensar que es contrario a la acción. Eso genera un estado de ansiedad que puede volverse crónico y podemos encontrarlo en la actualidad no solo en las personas con esos altos grados de ansiedad, sino en la sociedad misma, donde se ve envuelta en situaciones donde de algún modo nos invitan a creer una narrativa que en la práctica es contraria. Estas dos fuerzas contrapuestas lo que nos sumergen es a un estado de caos donde la mente termina lentamente y progresivamente naturalizando, porque la mente nos miente y lo que busca exclusivamente es sobrevivir. Por lo tanto, nuestro destino comienza poco a poco a opacarse y empezamos a sentir que nos vamos resignando del punto que es nuestro derecho inalienable a ser libres. Dicho esto y presentando a mis compañeros de los Sentipensantes, Jorge Cardoso, Álvaro Arrizabalaga y quien les habla, María Isabel Burset, comenzarán esta charla donde tienen a ustedes de invitados principales. Que comience el debate. Bueno, George, esta vez te toca a ti. ¿A quién? ¿A mí? Empiezas tú. Bueno, una de las cosas que estuve viendo con respecto a la disonancia cognitiva y de todos aquellos, de todas aquellas maneras que nos comunican la información, o sea, pude llegar a encontrar infinidad de disonancias cognitivas tan simple como en la TV, o sea, en la televisión, en lo que vemos cotidianamente, de qué manera pasan de una información a otra en forma así tan suave de alguien que han asesinado como a algo que es de la farándula o de los actores o de algún jugador de fútbol, de una manera tan espúrea que a uno lo dejan en una disonancia cognitiva a partir de lo que está escuchando. Y si consumimos tal cual como nos muestran, a nosotros nos descentran hasta más, nos distraen de todo lo que nos sucede cotidianamente. O sea, yo lo que estuve viendo era de que existe un programa para informarnos de una manera tal, con diferentes pasos, de cómo logran, o sea, a través de nuestra colaboración, porque si nosotros no colaboráramos con esto, ellos no podrían decir ni hacer nada. Pero arrancábamos de repente por la disidencia controlada. Cuando te mandan una información de una manera y de otra a la vez, y es la misma fuente la que te está diciendo la disidencia. O sea, como piensa uno y como piensa otro, y sin embargo la información es de la misma fuente.
primado negativo, o sea que es algo que me llamó poderosamente la atención porque hace rato, con respecto a esto, me estaba fijando cómo a nivel historial las películas como ser Matrix o la serie dada por tanto tiempo de Los Simpsons, cómo de repente muestran algo que va a suceder. Eso es de la manera que nuestro inconsciente ya lo toma, a pesar de que nos está mostrando una película, nos está mostrando una serie, pero ingresa en nuestro inconsciente como algo conocido. Y después a los años se da, tal cual. No quiero extenderme en este tema, ¿por qué? Porque quizás nos puedan llegar a bloquear esta presentación. Entonces, lo dejo al libre albedrío de las personas que vayan a escuchar, que vean a los Simpsons, no la Matrix, y qué hay de particular con lo que sucede en estos. Para no hacerlo tan largo, existe la manipulación informativa, las redes sociales, la censura, la desinformación. Desinforman a propósito para que nosotros nos perdamos en el conocimiento y todo termina en creencias. Ahí entra la economía de hábito de las personas, de lo placentero, de lo aquietado que es el ser humano, de que escucha algo y ya lo cree. O sea, hay algo que hace tiempo yo me había fijado, o sea, debido a los años que uno transcurre. Cuando yo era chiquito, de repente, lo que decía el diario era verdad. Después vino la TV. Lo que decía la TV era verdad. Después vino Internet. Lo que dice Internet es la verdad. Entonces empiezan a crear creencias de lo que dice el que dice. El problema es que el que dice es el que pone la plata y hacia dónde quiere dirigirse. Para ir cerrando, existen los trucos de control mental. Ahora nosotros donde estamos existen todos los trucos tecnológicos que se graban a nivel inconsciente, lo aprovechan eso, o sea, pudieron aprender a partir de la psicología de qué manera podían llegar a ingresar a nuestro inconsciente. Después, la lateralización, que es la función, o sea, se dio en la enseñanza con nuestro lóbulo izquierdo y derecho, cosa interesante que cuando somos chiquitos nos hacen dibujar y nos desarrollan el lóbulo derecho, y después cuando entramos a los 6 años, 4, 5, 6 años, ya nos empiezan con el lóbulo izquierdo, lo lógico. Ahí empiezan las creencias limitantes y la domesticación. Y así como corolario de lo último, a través de la música y la cultura. Cómo manejaron de repente en la música del 432 al 440 para socializarnos y tranquilizarnos en esto que es nuestra vida. Hasta acá llegamos. Después, lo que sí tengo también es cómo podemos salir. Si no sonamos. Sí, sí, es importante saber que siempre hay una salida, ¿no? Sí, sí. Si me permitís, Álvaro, quería hacer un comentario al respecto de eso y te doy la palabra a ti, ¿puede ser? Claro que sí. Vale, gracias. Bueno, quería contarles a nuestros oyentes, primero, que no podemos salir del lugar donde no sabemos que estamos. Está clarísimo. Por lo tanto, para poder empezar a dilucidar cuáles son todos los manejos
que actualmente se están utilizando para llevarnos como al redil, tenemos que saber que nuestra mente es muy propensa a ir por la ruta rápida, acomodarse con facilidad a aquellos sitios donde sienten que van a obtener seguridad. Si la seguridad me la da una entidad que me dice, yo te cuido, confía en mí, lo hago por tu bien, aunque yo de algún modo me cuestione ciertas cosas, mi inconsciente va a decir, no cometas el error de cuestionar, porque siempre el inconsciente, si nosotros dejamos de ser seres sentipensantes, es quien va a prevalecer. La repetición hace que nuestra mente entre en un estado de colapso permanente y el miedo se deriva como un miedo irracional cuando continuamente se nos repite que estamos en peligro por distintas circunstancias. Y quiero recordar que existe algo que se llama el síndrome del cordero, que se ve mucho en psicosomática, y se trata de un síndrome que a veces tenemos los seres humanos, que cuando nos perdemos el rumbo y la orientación, nos quedamos como si fuésemos un cordero que perdimos el rebaño, nos quedamos esperando que alguien nos rescate. Eso hace que, sobre todo, las mujeres que tenemos un 30% más de arborización neuronal, hacemos que dejemos de pensar con nuestras habilidades cognitivas y frente a una situación que consideramos de amenaza, nos quedamos en un estado de la búsqueda de que nos rescaten o buscar una solución donde nos sintamos seguros. Y esto no tiene nada que ver con feminismo, machismo, es un tema biológico. Las mujeres tenemos un 30% más de arborización neuronal, lo cual hace que entremos en un estado de inhabilitación cognitiva frente a una situación de amenaza, mientras que el hombre biológicamente, al tener un 30% menos, tiene la capacidad de mantener la orientación, el rumbo y su habilidad cognitiva frente a una situación de amenaza. Y eso, por favor, explórenlo, no me crean a mí, es un principio de la neurociencia. Dicho esto, Álvaro, te entrego el mando. Bueno, muchas cosas interesantes, ¿no? Primado negativo, ¿no? La idea de George que ha puesto sobre la mesa como un montón, ha puesto un montón de conceptos que tendríamos como siempre para un buen rato. Bueno, se basa básicamente en anticipar algo de una forma que la gente crea que no es verdad, como una especie de cuento de ciencia ficción, o preparar a la mente para cuando eso venga de una determinada manera, ¿no? Eso es el primero negativo de alguna manera. Digamos, dirigir cuando algo pase, lo dirijo desde ahora. Entrando en la disonancia cognitiva, y quiero entrar en el origen, ¿no? En el origen de la disonancia cognitiva, porque es cierto que la disonancia cognitiva, bueno, está ahí el miedo, ¿no? Está, como ha comentado Isa, pues el síndrome del cordero, la avestruz, bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero vamos al origen emocional, o sea, el origen, bueno, más que emocional, el origen de la disonancia cognitiva viene dado por la sorpresa de una persona al darse cuenta de que la realidad que él creía o lo que le habían contado no es cierto. Y hay un proteccionismo que sería una especie de padre que quiere queriendo proteger a la sociedad o a las personas que cree que puede ocasionarles algún tipo de afectación, esa protección, esa sociedad patriarcal oculta información. Esto con el tiempo acaba siendo que la ocultación de información empieza a exceder, no, que esto la gente no sepa. Fijaros cada uno en su mismo, no, que esto no se lo voy a contar a no sé quién porque le puede afectar a aquello otro. Entonces entramos en una dinámica de ocultación de información para proteger a la gente que no está preparada para absorber. Quizás el planteamiento aquí debería ser otro. Quizás deberíamos de dejar que la verdad vaya saliendo y que la gente vaya digiriendo lo que puede digerir de la verdad. Sin embargo, nos creemos que tenemos que proteger a los demás y por los demás vamos ocultando información.
hasta llegando a un punto que la gente vive en un mundo que cree que es otra cosa porque se ha ocultado un montón de información por el bien de los demás. Y este es el punto donde nos encontramos ahora. Hay tanta información ocultada, tanta información que durante años y años se ha ocultado por el bien de los demás, que en este momento nos encontramos con que hay tanto oculto que se ha ido tapando, que va a ocurrir que, como toda presa y como toda verdad, finalmente acaba saliendo. Y ahora lo que va a salir es un torrente, una cascada, una explosión de verdad, que evidentemente eso sí va a ocasionar una disonancia cognitiva colectiva. Y eso, evidentemente, es lo que se está sujetando. Por lo tanto, el origen de la disonancia cognitiva, desde mi perspectiva, sería que debiéramos permitir que cada uno gestione la verdad como cada uno vaya entendiéndolo, ¿no? Es cierto que ahora estamos en un periodo de que va a haber una gran disonancia cognitiva, es lo que yo creo. Ya está saliendo mucha disonancia cognitiva y claro, evidentemente hay mucha gente que no está mirando, no quiere saber, no quiere averiguar. Hay información ya que está saliendo en los medios oficiales, evidentemente no en letras mayúsculas y en el telediario en prime time, pero ya está saliendo información, se está filtrando para calmar a la gente que quiere ver la disonancia cognitiva. Entonces, para reducir la disonancia cognitiva debemos de abrir o debemos de permitir que el otro sea capaz de ver qué información quiere ver. Debemos de salirnos de esta sociedad patriarcal y entender que cada uno habrá de gestionar lo que puede gestionar. Y esta sobreprotección es lo que estamos viviendo y lo que está haciendo una gran trauma con la disonancia cognitiva. Porque no pasamos de ir sabiendo una cosa a ir sabiendo otra. Al final viene la gran presa que se desborda con todas esas verdades que uno creía que eran otras por proteger, y es donde estamos ahora, ¿no? Y me gustaría hacer un apunte sobre el tema de esta disonancia cognitiva que todos sufrimos por una tradición que hay, que se cree que es por nuestro bien, que es la ocultación de los regalos, creyendo que unos Reyes Magos o un Santa Claus o un no sé qué viene a nuestra casa, entra por la chimenea y en un solo día reparte un montón de regalos para los niños. Fijaros que aquí la disonancia cognitiva o una de las primeras disonancias cognitivas que hay en los niños es precisamente cuando descubren que los Reyes Magos son los padres, ¿no? O que Santa Claus es papá. Fijaros, ¿no? O que el ratoncito Pérez es papá y mamá. Daros cuenta que aquí ya estamos realizando unas disonancias cognitivas. Todo por el bien, por la ilusión, por estas cosas, dar una majestuosidad, pero no estamos siendo sinceros. Entonces, esta forma de tratar a nuestros niños es como nos tratan a nosotros, ocultándonos información porque nosotros no somos capaces de gestionarla, pero yo creo que toda verdad finalmente acaba saliendo. El problema es que cuando va a salir esta verdad, va a salir, voy a decirlo así, en torrente de verdades, y eso, pues, a muchos sí que les va a crear una gran disonancia cognitiva. Sin más. Me gustaría agregar a lo que recién hablabas, Álvaro, que hay mucha subestimación de el ser humano, qué capacidad tiene para explorar sus propias debilidades o desarrollar sus propias fortalezas frente a distintas circunstancias. Y pienso, ¿no? Basándome en muchos estudios que se han hecho, sobre todo en filosofía, ¿no? Sigo mucho al filósofo Ken Wilber, que él habla sobre que no existe el estado estático, ¿no? La detención, que todo ser biológico tiende a involucionar o a evolucionar. Y si de algún modo se nos está deteniendo para empezar a convertirnos en entes y dejar de ser seres biológicos, hay una intención también atrás, y es que la humanidad como tal no evolucione y que poco a poco se vaya disgregando para no llegar a ese estado, y lo voy a decir, ese estado luminoso, majestuoso, que tenemos por el simple hecho de ser derivados de la fuente, ¿no? Entonces, para llegar a este estado de evolución que todos estamos abogando,
necesitamos principalmente saber que vamos a tener que caernos muchas veces, desilusionarnos, aprender de nuestros errores, distinguir nuestra capacidad de ser éticos, más allá de la moral, de la cultura y de la tradición actual. El ser éticos nos permite identificar entre el bien y el mal qué es lo que me conduce a la paz. Lo que me conduce a la paz es lo que es bueno. Y, y si me voy a buscar lo bueno, indefectiblemente es una energía que acompaña al otro a que también sea bueno. Entonces, también el derecho que tenemos los seres humanos es a equivocarnos para revisar, pero para eso necesitamos una educación no solo emocional, sino que nos enseñen a pensar, no que nos den digeridas las ideas, porque lo que hace actualmente todos los medios, es dar ideas digeridas para que nosotros únicamente la pasemos por el filtro de nuestra mente que quede adherido ahí, sin que nosotros tengamos la posibilidad de distinguir si es verdad. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de cuestionarnos. ¿Por qué? Porque es tan distópica la situación actual que no nos da tiempo a poder digerir las 20 noticias anteriores que aparecieron otras 20, por lo cual terminamos naturalizando y decimos por la mañana, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ayer, viendo una nota, me sorprendió un poco, y no mucho, que hubo un gran accidente. No voy a entrar en demasiados detalles, pero el público quizás puede investigar, un accidente muy grande en Ohio, con un tren que estaba en muy malas condiciones para transportar sustancias que eran de gran peligrosidad, y esto pasó en Estados Unidos, que esa misma trama con detalles muy, muy similares, se presentaron un largometraje de Netflix, ¿no? Pocos días después del suceso. Esto pasó a principios de febrero, y esta miniserie, con la misma trama, en el mismo sitio, con las mismas circunstancias, lo están dando como una miniserie de Netflix. Y vuelvo a esto que decía Jorge al principio, ¿no? Esto de los Simpson, que ¿estamos hablando de profecía autocumplida o están aprovechando nuestra capacidad creadora para succionarnos la energía y crear como en el día después de mañana, Apocalipsis Now, ¿no? Esto de no mires arriba, tantas películas que lo que hacen es empezar a naturalizar que en algún momento nos tenemos que ir. Sí, nos vamos a ir en algún momento, pero el apocalipsis lo tenemos en vena desde que nacemos, porque de algún modo el apocalipsis no nos está hablando que la humanidad es mala, nos está diciendo que cuando una sociedad se satura porque no evoluciona y empieza a involucionar, se autodestruye, como la cinta de Misión Imposible. Tal cual. En 5 segundos desaparecemos. Amaba la serie, No, amaba la serie. genial, genial, genial. Bueno, existen determinados mecanismos, justamente se podría llegar a decir como para confrontar todo esto que de repente aparece en algún momento, y es viajar del caos a la coherencia. Porque si podemos llegar a ir de la coherencia al caos, ¿por qué no podemos ir del caos a la coherencia? Este, usando el sentido inverso, nada más. Estamos en estas 3 dimensiones, seres duales como somos nosotros, hasta más. Lo puede llegar a ser cualquiera, no hace falta ser ningún intelectual ni iluminado para esto.
Todo tiene que ver, una de las cosas que pude llegar a ver es en la intención que nosotros tenemos de modificar esta realidad que está sucediendo o que quiere suceder. Todo tiene que ver es si nosotros queremos. Nada más. Así de simple. O sea que ella no puede con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder. Así que por lo tanto, el punto es dónde me enfoco, dónde pongo foco para poder llegar a transitar, hasta más, transitar, ni siquiera estar en contra. No hace falta estar en contra. Hasta más, no hace, o sea, nos informan de que tenemos que luchar. Justamente lo opuesto. No hay que luchar contra nada. Solamente no sé si vos, Isabel, te acordás del Huawei. Sí, O sea, claro que sí. o sea, no hacer nada cuando viene algo y vos, oh, oh, y lo único que haces es dejar pasar. Les faire, les passer. Una de las cosas que también encontré es ser, ¿viste los 4 acuerdos toltecas? Uno de ellos es ser impecables en nuestro pensamiento, en nuestro accionar y en lo que sentimos. Ser impecables, estar en nuestro centro. Puede llegar a venir cualquier cosa, no importa. Mientras nosotros estemos en nuestro centro, lo único que vamos a hacer es surfear la ola. Eh, Dentro de las emociones negativas, justamente la ira es la que primero aparece. Las frustraciones y después termina en la apatía, o sea, te digo, acá en la Argentina podemos llegar a ver, pero excelentemente, en este punto en el que estamos viviendo, existe una apatía de todo lo que sucede, pero o sea, es la resiliencia a su máxima expresión que ya duele esa resiliencia. Bueno, y transformar las creencias a diferencia de los valores. Las creencias son viscerales, son emocionales. Los valores son estados del ser. Esos son los valores. Y tomar conciencia de lo intrapersonal y lo interpersonal para poder llegar a transmitirle a los demás qué es o de qué manera nos podemos llegar a manejar. Como vos dijiste hace un ratito, recuperar la ética. Eso es uno de los principales puntos, porque nosotros como seres, como ser, tenemos una ética que ya venimos en forma de esencia, la traemos con nosotros mismos. Y después, el lenguaje, que es aquel que transforma lo que podemos llegar a transmitir. Siempre enfocados en la armonía, en la paz, en la salud, en la ciencia, la alegría y el amor. Wow, George, qué bueno. Me encantó lo de ser impecable, ¿no? Pienso en esta apatía de la que hablas, de mi amada Argentina y de tantos otros sitios, sobre todo de Sudamérica, que están padeciendo una disonancia cognitiva desde los puntos más altos, ¿no? de las instituciones, van llevando paulatinamente a la desconexión del ser, ¿no? Cuando nos vamos sintiendo que estamos perdiendo la ilusión de vivir, nos vamos desconectando y caemos profundamente en un automatismo. Entonces empezamos a ver gente, ¿no? Esto que a veces
veíamos cuando éramos chicos las películas de zombies y que después se pusieron tan de moda los zombies, y me pongo a pensar, y me lo dicen muchos consultantes, no veo gente muerta, veo gente que no vive, ¿no? Veo gente que no vive y veo zombies por la calle. Y es esto, ¿no? Es la desconexión paulatina porque la mente frente a circunstancias tan distópicas, situaciones donde no podemos aplicar la cordura para poder comprender, porque nos están cambiando continuamente la narrativa, hace que nuestra mente decida desconectarnos, ¿no? Álvaro. Bueno, mira, aquí tenemos de todo, ¿eh? Hoy tenemos de todo, muy bien. Bueno, yo creo que es importante y voy a recoger un poquito la disonancia cognitiva de la noticia famosa del tren que comentaba Isabel, ¿no? Evidentemente, esa noticia ha sido bastante minimizada y fijaros que es curiosamente que se ha maximizado una noticia de unos posibles objetos extraterrestres derribados en varios países, ¿no? Bueno, luego no dicen que no son extraterrestres, pero dicen que eran como cilindros, que no eran globos y tal, ¿no? Es una especie de pequeña disonancia cognitiva controlada para, evidentemente, que la gente entre en disonancia y no se dé cuenta del impacto que tiene ese famoso tren, que no es uno, sino que ya son varios los que han descarrilado, como son varias las más de ciento y pico empresas de alimentación americanas que se han quemado en el último año. Y claro, la gente, la disonancia cognitiva es tapar no solo que un tren con mercancías peligrosas, ¿no? Sino que ese tren, esas sustancias que se han liberado tanto en el aire como a través del subsuelo han llegado a los ríos, eh, digamos, el número de afectados, el número de personas que pueden contaminarse de todo esto es inmenso, porque el río Ohio finalmente acaba en el Mississippi. Bueno, ni os podéis dar cuenta todo el agua contaminada que habrá y toda la gente que beberá y todas las especies animales que van a beber de eso. Imaginaros el gran problema que es medioambiental, es probablemente el mayor problema medioambiental, incluso más que Chernobyl. Y evidentemente todo esto se está tapando porque se quiere ocultar que la gente no sepa que todo ese agua y ese aire está altísimamente contaminado y a ver cómo se descontamina eso, ¿no? Eso es lo que se quiere tapar. Yo creo que se debe contar la verdad. Creo que eso de proteger al otro, hacer esa paternidad, ese como el padre de los demás pobres espectadores que no sepan que no podemos informarles del impacto, creo que la gente es tratar a la gente como un niño, como un adolescente, entonces la humanidad va a tender a ser más niña, ¿no? Más niña la humanidad. Creo que sabemos que en las guerras ha habido niños que han visto de todo y no han quedado, digamos, tarados, evidentemente afectados por eso, ¿no? Con lo cual creo que debemos de decir la verdad. Finalmente la verdad saldrá a la luz. Así que es importante esto, ¿no? Luego ha comentado Jorge, el tema del Wu Wei, ¿no? No hacer nada, ¿no? Bueno, no hacer nada está bien si no haces nada, porque cuando empiezas a hacer algo van a venirte cosas. Así que cuando algo te venga, lo has atraído tú. Así que el Wu Wei al final te darás cuenta de que es mejor no hacer nada, digamos que es mejor no hacer nada porque toda la energía que tú fluyes, que viene hacia ti, es porque tú has hecho algo. Entonces luego tendrás que gestionar eso que has hecho. ¿De acuerdo? Y evidentemente ser impecable viene a indicar en mente, acción y obra, es que tú, al tener unos actos impecables, lo que tú atraerás a tu vida es impecabilidad. Por lo tanto, coincido con vosotros dos en este tema, ¿no? También apuntaba Isabel todo el tema este de la poca reflexión. Bueno, yo lo sintetizo con poca reflexión debido a una saturación de información. Cuando hay una saturación de información, las aplicaciones TikTok y aplicaciones de saturar la información es para que la gente solo entre en reacción de la información. Reacción. Y te mete un montón de información con toda la atracción posible para que tú entres en menos reflexión, más acción-reacción, para ir dirigiendo un comportamiento y unas acciones sin que tú reflexiones por ello, porque para que venga todo dado, todo hecho,
porque estás en una vorágine de impulsos para que entres en esa dinámica, ¿no? Para que la humanidad sea manejable. Si la humanidad, sus entes no reflexionan, entran en acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción, yo puedo ir dirigiendo todas esas acciones y reacciones hacia donde me interesa y entonces tengo una humanidad controlada. Y para eso necesito, evidentemente, pues todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, la separación de la persona de los grupos. Daros cuenta que todas estas películas, ¿no? Lo que comentabais, ¿no? Todas estas películas que anuncian cosas, no solo ellos quieren que se cree la película, que la gente cree o manifieste esa realidad, que también, sino dirigir el comportamiento. Daros cuenta que casi todas estas series, la gente no se une. Fijaros que lo que están lanzando continuamente es que tú solo sobrevive, todos los demás van a ser hostiles hacia ti, ¿vale? Nadie te va a ayudar, desconfía de todos. Eso es el pensamiento que están una y otra vez lanzando, porque evidentemente la humanidad, cuando algo sucede, tiende a unirse y tendemos a ser muy generosos y tendemos a ser ayudar a los demás. Entonces, fijaros que están programando serie tras serie, película tras película del futuro, un futuro negro donde tú estás solo, aislado y donde todos los demás son hostiles a ti o desconfiables de ti. Bien. Bueno, para cerrar, yo al menos quiero dejar esta reflexión. Sí, reflexión. Me flexiono para sentir, ¿no? ¿Con qué energía queremos crear el futuro? ¿Con la energía del amor, la cohesión o con la energía del miedo? Y esa es mi reflexión para finalizar con mi intervención de hoy. ¿Terminamos entonces? Bueno, yo puedo reflexionar, puedo hacer una reflexión donde si permanecemos en nuestro centro, en equilibrio, en impecabilidad, disminuiremos las emociones de miedo, rabia, incluso alegría, y todas estas emociones nos descargan energéticamente. Permanecer en nuestro centro, en nuestro equilibrio, hace precisamente que conserves más tu energía y menos des a esas élites que están ahí. Así que sí, yo considero que hay que ser impecable y hay que estar en equilibrio, observando las cosas y bueno, y averiguando la verdad en cada paso. George, A mí, cerramos contigo. a mí me gusta algo que estuve viendo que tenía que ver con la palabra sentido común. Que la palabra sentido común de repente lo tenemos como lo lógico, lo que debe ser, lo que es. Y lo que puede llegar a encontrar es que el sentido común es el sentir común que sale del corazón, no de la mente. Es el sentir común del corazón. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan iluminado un poquito más vuestro tiempo y les recordamos que somos los sentipensantes. Sentir y pensar para ser libres. Muchas gracias.